Hola, ¿cómo están amigos? Bienvenidos a Enlace Nacional, el primer informativo con noticias de todo el Perú. Hoy lunes 18 de noviembre vamos a tocar un tema en realidad muy especial. Vamos a hablar sobre las esterilizaciones forzadas que se realizaron entre los años 1996 al 2001. Y es que hay un dato de la Defensoría del Pueblo que señala que se realizaron 2071, ¿no es cierto?, ligaduras de trompa. Para hablar sobre este tema y para darnos más alcances al respecto está con nosotros María Isabel Sedano de Demus, Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, a quien damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, María Isabel. Gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, entonces, de estas 271.028 ligaduras de trompa, según la Defensoría del Pueblo, el Estado solamente ha reconocido un caso, es decir, las 271.027 personas o mujeres involucradas en este tema. ¿Cómo van los casos? ¿En qué ha quedado su situación? El Estado ha reconocido ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que vulneró los derechos de la ciudadana peruana Mamerita Mestanza, a quien se le practicó una esterilización forzada y que fallece producto de las condiciones insalubres, inseguras en las que se realizó esta práctica. Pero en ese proceso el Estado peruano también reconoce el contexto en el que Mamerita Mestanza es sometida a esta esterilización forzada y las condiciones en que se practicaban, ¿no? Entonces, si bien el reconocimiento es más allá de un solo caso, y tal es así que las medidas que adopta son medidas también para reparar no solo a la familia que la sobrevive porque ella fallece, sino para que estos hechos no se repitan. El Tribunal de Conciencia ha condenado, dice, al Estado peruano por las violaciones sexuales durante el conflicto armado y las esterilizaciones forzadas durante el gobierno de Fujimori. Primero, ¿qué es el Tribunal de Conciencia? ¿Por quiénes está formado? ¿Y cuál es la relevancia de este pronunciamiento? El Tribunal de Conciencia es una iniciativa de la sociedad civil, un acto profundamente ético y político para lograr justicia para las víctimas de esterilización forzada y violencia sexual durante el conflicto armado interno, porque hasta la fecha no existe una sentencia que determine la responsabilidad y condene a quien la tenga. En el Tribunal de Conciencia se presentó información que dio cuenta del contexto en que sucedieron estos hechos. Seguramente pocas personas recuerdan que en el año 91 el gobierno de Fujimori declara el año de la austeridad y la planificación familiar. En el 91 es que empieza. Posteriormente se incorpora dentro de la oferta de anticonceptivos a la anticoncepción quirúrgica voluntaria, que en sí misma no tiene nada de malo. De hecho, entre el año 92 y el año 93, de 6.000 anticoncepciones quirúrgicas se sube a 14.000 anticoncepciones quirúrgicas. Posteriormente, la anticoncepción quirúrgica voluntaria en el papel se incorpora en la Ley General de Población y en la Ley General de Salud. Quienes recuerdan, la Iglesia en su momento se opuso porque la Iglesia no está a favor de los métodos anticonceptivos y tampoco de la esterilización, aun cuando sea voluntaria. En el año 95, Fujimori anuncia en la Cuarta Conferencia Mundial de la Mujer a todo el mundo que va a luchar contra la pobreza y que para luchar contra la pobreza le tiene que dar autonomía a las mujeres. ¿Quién no iba a ese momento aceptarlo? Crea el Programa de Salud Reproductiva y Planificación Familiar. Sin embargo, ya en los informes de la Defensoría del Pueblo, los informes de las comisiones investigadoras en el Congreso, los informes de la sociedad civil hechos por el CLADEN con reportajes como Nada Personal, lo que dan cuenta es que
Tan solo en el año 97 se practicaron 109.000 anticoncepciones quirúrgicas, entre comillas, voluntarias. 109.000. Solo en el año 97, de ese total que tú has señalado. Lo digo porque fue el año en que más anticoncepciones quirúrgicas se practicó, pero además ese año la meta era 150.000. Pero entonces, María Isabel, perdón que te corte, entonces, ¿por qué es que se considera a esto como un delito de lesa humanidad? Porque la Defensoría del Pueblo, cuando empiezan a venir las denuncias, sobre todo en el caso de fallecidas o personas que han quedado con lesiones graves, ¿no? Empieza a investigar y da cuenta que cuando se practicaban estas esterilizaciones, por eso ya no hablamos de una simple anticoncepción quirúrgica, esterilizaciones forzadas, no existe la prueba plena del consentimiento. Además, que no hubo lo que se llama consentimiento informado. Entonces, según el testimonio de las víctimas, eso es lo que refieren. Claro. Porque se supone que es una ligadura de trompas y se los trasladan a una sala de operaciones. En ese sentido, las víctimas entonces no tenían conocimiento pleno de lo que le iban a practicar. Exactamente. Ligaduras de trompa o vasectomías hechas en postas, en centros de salud donde no había el equipamiento, el personal especializado, los medicamentos del caso. Ligaduras de trompa y vasectomías hechas porque se tenían que cumplir cuotas. Tú me preguntabas antes de la entrevista si este programa ofertaba la mayor gama de métodos anticonceptivos y le daba a la población la posibilidad de elegir, ¿no? Exacto. Y de estar informada adecuadamente. Pues la Defensoría, la sociedad civil, lo que documenta es que se hizo uso y abuso del método de anticoncepción quirúrgica, entre comillas voluntaria, vasectomías, entre comillas voluntarias, y además habían órdenes, para que haya delito de lesa humanidad tiene que haber, el crimen tiene que ser masivo y generalizado. Estamos hablando ya de 2.074 casos documentados en investigación fiscal en curso. En este momento. En este momento, y donde el fiscal actual anuncia que ya están recogiendo casi 10.000 en total. ¿Cuál es el nombre del fiscal? En este momento no lo tengo en la memoria, pero lo que sí podemos decir es que además tiene que ser sistemático este crimen. Supuestamente tiene que haber un plan, tiene que haber una organización, una jerarquía. Es decir, un médico, una obstetriz no pueden negarse. Y esto está documentado cuando tú tienes que los ministros informaban semanal o mensualmente a Fujimori sobre el cumplimiento de metas. Habían metas, ¿Y quién es entonces, en ese entonces, el exministro de Salud? Marino Costa Bauer, con el viceministro Aguinaga, luego viene John Mota, y finalmente Aguinaga es ya ministro. Todos ellos reportaban y además de reportar, señalaban las metas y no solo había incentivos, sino había también sanciones. Están documentados planes, documentos. ¿Por qué en su momento no se denunció? ¿Cómo es que se conoce este caso? ¿Por qué no lo denunciaron en su momento? La Defensoría del Pueblo, cuando saca sus informes defensoriales, coge una muestra de 157 casos y dice: por favor, ¿qué están haciendo, no? Ustedes no han tomado las precauciones, no hay un protocolo para que se garantice el consentimiento informado. No basta que a una persona analfabeta tú le digas, por supuesto, y además que no le hables en su idioma. Está yendo contra sus le derechos, digas en realidad, que tiene que hacerse algo. Pero lo que refieren los testimonios familiares de Mamérita Mestanza, de Celia Ramos, de otros casos que hemos documentado, ¿no? Que están además en videos que las personas pueden ver en la plataforma digital forzadas.p, refieren que lo que había era coacción, había engaño, había secuestro, había presión. Inclusive se les decía que si hacían estas cosas se les iba a dar mayor alimento o se les iba a dar mayor cobertura en salud. Se les engañó, se les decía que había leyes que sancionaban a las personas que tuvieran más de 5 hijos. Aquí hubo una voluntad política de esterilizar a la gente. Porque nadie está en contra de la planificación familiar, pero si es voluntario.
Nadie te puede forzar a hacer con tu cuerpo lo que no quieres. Fujimori y los ministros dicen que ellos no pretendían genocidio, esterilización forzada, que ellos serían incapaces de cometer crímenes de lesa humanidad. Pero de lo que sí fueron capaces son de hechos que lo configuran. Los hechos son que tuvieron una política, que tuvieron un programa, que tuvieron un ministerio y sus direzas y sus postas y sus centros de salud, que tuvieron personal que estaba bajo sus órdenes, que tuvieron metas, que tuvieron incentivos, que tuvieron sanciones, que todo eso estuvo destinado ¿a qué? A quitarle la posibilidad a un determinado tipo de mujer, generalmente pobre y quechohablante, analfabeta, la elección sobre su reproducción. Pero no hubo consentimiento informado y no importó que lo hubiera. ¿Y los responsables han sido sancionados? A la fecha no. ¿Qué es lo que esperan entonces? Pero la investigación fiscal está en curso. Y el fiscal que actualmente lleva el caso ha anunciado a la prensa que en breve va a emitir ya su dictamen final. Esperamos que sea acusatorio y que se le dé la oportunidad a las víctimas de que los responsables sean juzgados y que un tribunal determine finalmente, ¿no? Si todo lo que estamos diciendo, nosotras afirmando y ellos negando, cuál es la verdad. Y sobre las reparaciones... ¿Las víctimas han sido reparadas? Eso es lo que yo quiero... Salvo los familiares de Mamérita Mestanza, que han recibido reparaciones integrales, económica, en salud, etcétera, pero con problemas y con mucha lucha, en realidad las víctimas apenas tienen el derecho a reparación en salud a través del CIS o el AUS. Pero el problema es que seguro quienes nos están escuchando no sabían esto, porque el Ministerio de Salud no difunde que hay ese derecho, porque no ha modificado el reglamento para facilitar. Es decir, el entonces, acceso. ¿cuántas víctimas han sido reparadas hasta este momento de estas 271.027? Yo estaría por afirmar que no llegan ni contadas con los dedos de la mano, y a menos que el CIS nos mande aquí cifras exactas, que las hemos pedido y no nos las Quizá han están dado. esperando el fallo del fiscal. Pero no tendrían por qué esperar el fallo del fiscal, porque una de las cosas que el caso de Mamérita Mestanza otorgó es que efectivamente el Estado tiene que reparar, porque no fue solamente la responsabilidad sobre el caso de Mamérita, sino sobre todos los casos como el de Mamérita Mestanza. Son 18 mujeres que fallecen y que están comprendidas en esa investigación fiscal, ¿no? Entonces, por último, las mujeres de Huancabamba, de Anta, las mujeres como Victoria Vigo, las mujeres están reclamando, y hombres de Independencia en Ayacucho, lo que están reclamando es que haya reparación integral. Reparación simbólica. Tiene que haber un pedido de perdón. Por parte, me dice el expresidente Fujimori, a eso se refiere. Y de las personas involucradas. Porque es el Estado el que tiene que pedir perdón. Segundo, el Ministerio de la Mujer tiene investigaciones que podrían sentar la base de una política integral, de un registro de víctimas, pero no los publica. ¿Pero no se llevó a cabo ya el debate. registro de víctimas? ¿En el caso de esterilizaciones forzadas? No. Hay investigaciones. Sabemos de las 2074 por la investigación fiscal, pero no tenemos un registro que permita saber cuántas exactamente. Cuando decimos que en el gobierno de Fujimori se estiman 300.000 esterilizaciones y de las cuales por lo menos unas 200.000 de los primeros años, cuando no hubo consentimiento informado, garantizado, están bajo sospecha de ser parte de producto de esta política, estamos señalando que lo que necesitamos es servicios y además en educación, compensación económica, en salud, y que no sigan siendo los que las esterilizaron, los que aún dirigen estos lugares y por los cuales ellas no van a recuperarse tanto su salud mental, ginecológica como física. Bien, María Isabel, está muy claro su posición, está muy claro el pedido y esperemos que el Estado no se tarde en esto y que se den las reparaciones. No dicen que hay dinero, entonces son víctimas, fueron mujeres que fueron obligadas, no fueron voluntariamente y así lo determina. Un segundo, nosotras demandamos justicia y reparación no solo porque creemos que es un derecho para las víctimas, sino porque nuestro país no podrá ser una nación mientras no haya
esta justicia y reparación, ya que se dañó también nos comportamos y no podemos coludirnos con indiferencia, con impunidad. Bien, muchas gracias por estar con nosotros. Amigos, conversamos con María Isabel Sedano de Demus, el Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer, sobre las esterilizaciones forzadas realizadas durante el gobierno del expresidente Alberto Fujimori. Nosotros nos vamos a una pausa y ya regresamos.